Hola a todos. En el video anterior prometí analizar el gráfico de Ethereum. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Tocaremos un poco el tema de Bitcoin y revisaremos el servicio Kingfisher que yo utilizo y que puedo recomendarles. Ahora pasemos directamente al gráfico. Imaginemos que están en el océano y ven un enorme petrolero que transporta petróleo, madera o algo más. En consecuencia, si se trata de un barco muy grande, pueden estimar aproximadamente por su trayectoria de dónde salió y hacia dónde se dirige, porque los barcos, por regla general, no hacen giros en bucle. Ellos, pues, eligen su ruta y la siguen. Así que este gran barco y la dirección en la que se mueve es la tendencia, son las grandes velas, mensuales, semanales, diarias. Y si caminas dentro del barco y observas, aquí los alimentos se están echando a perder, mañana la tripulación no tendrá nada para comer y aquí el combustible se está acabando, entonces habrá que cambiar la ruta y acercarse al puerto más cercano para repostar. Y aquí hay algunos mecanismos cuyos componentes funcionan muy mal y pueden averiarse. Entonces necesitamos entrar al dique para hacer reparaciones. Y todos estos pequeños matices son los pequeños marcos temporales que analizamos para determinar si pueden cambiar la situación en los marcos temporales mayores. De este modo, el marco temporal mayor establece la tendencia global, mientras que el marco temporal menor indica si esa tendencia puede cambiar. Y por eso vamos a empezar con los marcos temporales mayores. Quito todas mis marcas y miramos las velas mensuales. He puesto las semanales, pero necesitamos las mensuales. Entonces, ¿qué vemos en las velas mensuales? En las velas mensuales de Ethereum vemos una imagen interesante. Aquí tuvimos una ola de caída. Un mes, 2, 3, 4, 5 meses de caída continua sin retrocesos. En mayo absorbimos de inmediato 2 meses de caída, concretamente marzo y abril. Y no solo los absorbimos con una vela verde, sino que además cerramos por encima de la media móvil de 50 meses. Esto habla a favor de la continuación del crecimiento y a favor de una actualización del máximo que se mostró en mayo. Presten atención a que en junio se actualizó el máximo de mayo, pero la vela de junio mostró una sombra superior muy grande, una sombra inferior muy grande y cerró prácticamente sin cuerpo. Esta es una vela de incertidumbre. Indica que el mercado se encuentra en una zona de consolidación, en un movimiento lateral. Al mismo tiempo, presten atención a otro punto importante. La vela de junio cerró por encima de la media móvil de 50 meses. Y esto, de todos modos, habla a favor de la continuación del crecimiento. Es decir, el mercado no cayó por debajo de un nivel importante. Y ahora, en julio, el mercado, Ethereum, se negocia por encima de la media móvil de 50 meses, pero sin embargo sigue en un movimiento lateral. Nuestra prioridad es hacia arriba. ¿Hacia dónde arriba? Hacia la base de esta enorme vela roja de febrero. Esos son $3,300. Si superamos los 3,300 hacia arriba, el siguiente objetivo ya son 3,700. Si superamos los 3,700, el siguiente objetivo son estos máximos, los máximos en la zona de 4,000, digamos, $100. Pero por ahora podemos hablar del nivel de $3,300 como objetivo base. Y esto se dice en las velas mensuales, mientras no cerremos por debajo de la media móvil de 50 meses. En ese caso, surgiría incertidumbre. ¿Por qué? Porque para hablar de un giro completo hacia abajo, necesitamos absorber esta vela verde. Hasta ese momento puede ser cualquier cosa. Por ahora tuvimos una absorción alcista. La prioridad es hacia arriba en dirección a los $3,300 según las velas mensuales. Velas semanales. Aquí la situación es más complicada. Presten atención. En las velas semanales llevamos ya 8 semanas negociando entre la media móvil de 50 y la de 100 semanas por arriba. Y cada semana literalmente tocamos esas medias con las sombras de las velas. Y de la misma manera, bueno, déjenme agrandar esto para que se vea mejor. Y de la misma manera, por abajo, la media móvil de 200 semanas nos sostiene y nos limita de caer, y esa también la tocamos casi cada semana con la sombra, pero al final cerramos por encima. Y esta semana no es la excepción. Además, presten atención a que ahora mismo estamos aproximadamente en el medio entre la media móvil de 200 semanas que pasa por debajo y las de 50 y 100 semanas que pasan por arriba. Esto indica que, estrictamente hablando, tomar decisiones de trading en este rango no es correcto.
Si vemos un cierre en las velas semanales por encima de todas las medias, eso sería un potencial crecimiento. ¿Hacia dónde? Ya lo hemos determinado, son $3,300. Pero desde el punto de vista de las velas semanales es este nivel, aunque ya lo hemos alcanzado, así que el siguiente que consideramos es $3,230. Y justo ahí cerca están los 3,300. En consecuencia, si cerramos por debajo de la media móvil de 200 semanas, ¿cuál es nuestro nivel objetivo? Bueno, este punto, donde tuvimos un pequeño giro local, son $2,222. Nuevamente, más o menos. Cambiamos a velas diarias. Veamos qué tenemos aquí. En las velas diarias también estamos en un rango lateral. No podemos superar la media móvil de 200 días, o mejor dicho, no podíamos superarla, porque en los últimos 2 días, sin contar hoy, nos consolidamos por encima y marcamos una ruptura, y con ello señalamos un objetivo de crecimiento. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, probablemente esta zona de $2,800, ya la tuvimos aquí y también la tuvimos aquí. Fue una zona de cierto giro. Si activamos mi marcaje, veremos que en esta área hubo consolidación, ¿sí? Y hemos estado testeando esa área. Ahora la estamos testeando desde abajo, la parte baja de esa área, la que está marcada con el rectángulo. Y si rompemos el nivel de $2,602, entonces el siguiente objetivo será 2,800, 2,820 y después ya 3,300. Incluso según el marcaje del canal, que está construido por los extremos marcados con círculos, podemos suponer que si el crecimiento continúa ahora, llegará más o menos aquí, nuevamente a la zona desde donde comenzó la gran caída. Ese es el nivel de $3,332. Perfectamente podemos contar con eso. Pero, ¿en qué debemos prestar atención en las velas diarias? Debemos prestar atención a cómo cerrará la vela diaria de hoy. Si cierra por debajo de todas las medias móviles, entonces con mucha probabilidad veremos que Ethereum se mueve hacia la zona de $2,342 y potencialmente hasta el límite inferior del canal, donde también pasa la media móvil de 100 días, que ya está cerca de los $2,250. Quizás incluso lleguemos con la sombra hasta los 2,100. Si vemos que la vela diaria de hoy finalmente cierra por encima de la media móvil de 5 días, será una pequeña señal de que esto fue un retesteo desde arriba de las medias móviles superadas, que rompimos de abajo hacia arriba, probamos desde arriba y luego seguimos subiendo hacia la zona de 2,800. Pero la formación o estructura más confiable se da cuando rompamos. Resulta que se da cuando rompamos el nivel de $2,602 en velas diarias. No antes. Y si hoy cerramos por debajo de todas las medias, entonces es una mala situación para comprar y yo en ningún caso compraría nada. Aunque el nivel de $3,300 sigue siendo un imán. Y ahora vamos a mirar el marco temporal más corto, 4 horas. ¿Qué vemos en las 4 horas? Que rompimos todas las medias al alza, nos mantuvimos por encima de ellas durante mucho tiempo y ahora está ocurriendo una prueba desde arriba. Si rompemos la media naranja de 200 periodos, entonces tenemos todas las posibilidades de ir tanto a 2,476 hacia la de 50 periodos, como a 2,445 hacia la de 100 periodos. Pero si vemos que la sombra de la vela quedó abajo y el cuerpo terminó por encima de la de 200 periodos, esa será la primera señal para abrir posiciones largas con un stop por debajo del mínimo de esa vela, siempre y cuando no rompa la de 200 periodos. Si vemos que esta vela roja es absorbida por una vela verde, eso ya será una señal seria de compra, pero siempre con un stop y bajo ninguna circunstancia aumenten el volumen de las operaciones. En este momento, lo determinante es si esta vela cerrará por debajo o por encima de la de 200 periodos. Para el crecimiento, por supuesto, no es deseable romper la de 200 periodos hacia abajo, porque entonces este movimiento podría desarrollarse al menos hasta el nivel de $2,445. Así está la situación. En este momento no hay que hacer nada. Estamos atentos a algún patrón de reversión cuando absorbamos la vela roja por encima de la de 200 periodos en el gráfico de 4 horas. Por ahora, lo que vemos en este momento es una prioridad hacia la baja, hacia la zona de $2,445 para Ethereum.
Y ahora vamos a cambiar al servicio Kingfisher. Aquí lo tengo en una ventana aparte. Aquí suelo usar más a menudo los mapas de liquidaciones, así que vamos a verlos y empezaremos mirando el de Bitcoin. Aquí hay diferentes parámetros: High, Optical, Opti, All. High significa que estamos viendo el mapa de liquidaciones para aquellas posiciones que se abrieron con un apalancamiento muy alto. Bueno, veamos qué resulta al final para Bitcoin. Vemos que la principal acumulación de liquidaciones para operaciones con un apalancamiento muy alto se encuentra en el rango desde el nivel de $109,000 hasta aproximadamente el nivel de $110,000. Si el precio actual no estuviera en esta zona, sino en algún lugar por aquí, yo diría que con mucha probabilidad Bitcoin iría hacia la zona de los $110,000. Pero debido a que aquí hay un intervalo muy grande, es más probable que el precio continúe bajando o se detenga en un movimiento lateral. ¿Por qué? Porque el mercado necesitará acumular liquidez. Deberán formarse estructuras similares ya sea por encima o por debajo del mercado. Y entonces el market maker entenderá hacia dónde es más fácil empujar el precio. Por ahora, esta zona está bastante alejada del precio actual y por eso no se puede afirmar con certeza que esta zona sea un imán para el precio del Bitcoin. Ahora, veamos otro tipo de mapas de liquidación. Se llama Optical Opti. Estos son apalancamientos del orden de X20, 25, es decir, no los más grandes, pero son aquellos que, nuevamente, actúan como imanes en una perspectiva relativamente a corto plazo. Presten atención, el movimiento del precio de hoy ya ha barrido esta zona y ahora no hay a quien liquidar aquí. Es decir, esta es una zona vacía, ahora mismo no hay nadie aquí. Y en consecuencia, es más lógico ver un movimiento de Bitcoin hacia la zona de $107,000. Bueno, recoger ya estos pedazos que han quedado aquí sin recoger, eso es todo lo que puedo decir. Y finalmente, el mapa de liquidaciones, que incluye posiciones con todos los apalancamientos All Leverage. Y vamos a hacerlo. Se actualizan cada 15 minutos, por lo que puede haber algún retraso. Y aquí vemos que todavía hay un poco, de posiciones no liquidadas más abajo en el mercado nuevamente, probablemente en la zona de $107,000. Y eso es todo. Y después podemos movernos más allá de esta zona hacia el área que probablemente se encuentra en torno a los $110,000. Podemos ampliar este mapa de liquidaciones, moverlo aquí y observarlo desde una distancia más cercana. Miren, esta área es de $110,000 y esta acumulación es aproximadamente $106,800, $107,000. Es decir, es probable que el Bitcoin pueda ir y acumular esta liquidez. Además de todo lo demás, yo uso periódicamente esta distribución de liquidaciones. Funciona bien en un mercado tranquilo porque aquí hay dos parámetros, All Leverage y Optical Opti. All Leverage muestra que actualmente hay muchos compradores en el mercado y lógicamente el mercado debería ir hacia abajo. Pero si tomamos las posiciones con grandes apalancamientos, Optical Opti, vemos que prácticamente todos los largos han sido eliminados y en el mercado solo quedan los cortos con grandes apalancamientos. Y esto ya indica que a corto plazo lo más probable es que veamos un rebote en el Bitcoin. O no solo en Bitcoin, sino en todo el mercado, porque aquí tenemos una gran lista de altcoins, si pueden verlo en sus pantallas. Aquí están Trump, ADA, Rune, Link, Algorand, Sand y así sucesivamente. Bueno, incluyendo Bitcoin y Ethereum. Es decir, ahora mismo, a corto plazo, la prioridad es hacia arriba, sí. Pero al mismo tiempo, recordamos que en la zona de 107,000 todavía hay partes atractivas a las que el market maker podría ir. Pero en general, por debajo de 107, es poco probable que Bitcoin baje mucho más. Eso es. Y hay otra herramienta que uso a menudo que es la tarjeta HEX. Esta analiza el flujo de opciones de Bitcoin y Ethereum. Aquí cambiamos a Ethereum y muestra que si el precio llega a la zona roja, los dealers que venden opciones apoyarán el movimiento del precio, en este caso con ventas. Si la zona roja estuviera arriba, diríamos que cuando el precio suba, los dealers apoyarán el movimiento del precio con compras. Si aquí viéramos una zona verde, diríamos que, ella nos diría que cuando el precio suba, los dealers no participarán en ese movimiento, sino que, al contrario, estarán vendiendo. Es decir, ellos suavizarán ese impulso.
En consecuencia, la zona roja es una zona de potencial movimiento fuerte y brusco hacia esa área, especialmente si el límite de la zona roja pasa cerca del precio actual del mercado. Ahora mismo está por debajo del mercado, así que por ahora no podemos hablar de ningún impulso fuerte y repentino. Pero si esta línea divisoria estuviera en esta zona y aquí comenzara abruptamente la zona roja, entonces se podría esperar un movimiento brusco hacia abajo. En consecuencia, si aquí vemos, por ejemplo, por debajo del precio actual una zona verde, esto indica que si el precio se dirige hacia allí, será un movimiento más bien suave, gradual y no muy fuerte, al menos no muy brusco. Los enlaces al servicio Kingfisher los pueden encontrar en la descripción debajo del video, al igual que los enlaces al recurso Quant Theory, en el que analizamos los gráficos juntos y en el que yo opero sin ningún tipo de comisiones ni cargos. Y el próximo video probablemente estará dedicado al Bitcoin o a algunos índices del mercado bursátil. Por cierto, presten atención a que hoy los índices del mercado bursátil están bajando, y esto ejerce presión sobre el mercado de criptomonedas. Es decir, hoy hemos caído medio punto porcentual, bueno, ni siquiera medio punto porcentual. Veo que el índice Nasdaq ha caído un 0,6%, el índice S&P 500 también ha bajado y el índice Dow Jones ha caído medio punto porcentual. Y esto ha llevado a que el Bitcoin haya caído ya un 1,5%, 3 veces más. Así que también debemos prestar atención al mercado bursátil. Quizás el próximo video lo grabe sobre uno de los índices. Bueno, lo lógico sería hacerlo sobre el S&P 500. Suscríbanse, hasta luego.